El triunfo del Frente para la Victoria en Tucumán. La violenta reacción de los perdedores. Recientes encuestas y el inconsciente de uno de los candidatos opositores dejan al descubierto los motivos de las diferentes operaciones que intentan instalar. En el diario Página 12 de hoy, se estira la ventaja de Scioli sobre Macri en la primera encuesta nacional después de las PASO. Una diferencia que ya supera los 10 puntos. El sondeo de la consultora Aresco muestra que se afirman en el electorado las tendencias de las PASO. El Frente para la Victoria aparece por arriba del 40%, a más de 10 puntos de la fórmula de Cambiemos. Tendencia y proyección de voto a presidente, octubre 2015. Scioli Zanini por el Frente para la Victoria, 40,5%. Macri Michetti por Frente Cambiemos, 30,3%. En el 25 de octubre, yo creo que no va a haber balotaje en la... Yo creo que no va a haber balotaje Perdón, yo creo que sí va a haber balotaje. La desesperación opositora se consagró esta semana en la Operación Fraude, reflejada de manera contundente por TVR. Hay mucha gente del establishment que tiene un temor grande a una posible triunfo del Frente para la Victoria. Estás marcando las cosas que hay que tener en cuenta del kirchnerismo. Pueden ganar en primera vuelta. Me jodés. Pueden ganar en primera vuelta. Entonces, con tal de que eso no se dé, cualquier otra cosa sirve. Check. Check. Elecciones en Tucumán, buen triunfo del Frente para la Victoria contra todos, ¿no? Exactamente, la diferencia para el Frente para la Victoria, casi 14 puntos porcentuales. Acá no tenía a toda la oposición enrolada, el macrismo, el masismo, hasta partidos de izquierda. Es muy amplia la victoria. Hoy vamos a hablar de cómo educar a nuestros hijos para saber perder en el juego. En ocasiones, nuestros hijos cuando pierden se enfadan, gritan, pelean, dicen que los demás han hecho trampas. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Hubo fraude. Para mí la elección ha sido fraudulenta. Ya es cualquier cosa, ya hubo comicio directamente. Una elección que tiene este olor a vergüenza. La encantadora periodista del Clarínsky. Que se haga una nueva elección. Es cierto que a todo el mundo nos gusta ganar o que gane nuestro equipo, pero lo importante es saber perder con una sonrisa. En Tucumán no ganó nadie. Lo que están haciendo con la democracia es pavoroso porque no la quieren respetar. Vale solamente si ganan ellos, si ganan los representantes del establishment. Si gana lo que se supone, se entiende, es la representación del pueblo, entonces no sirve. Y hay que armarlo de Tucumán. ¿Cuáles fueron las irregularidades? Fueron muchas, urnas incendiadas. La quema de urnas y los 4 detenidos pertenecen al sector de Massa y de Macri en Tucumán. El primero es el candidato a delegado comunal del Acuerdo por el Bicentenario que llevaba a Cano como candidato a gobernador. Uno de nuestros candidatos cometió un hecho irregular y la justicia actuó. El otro es el hermano de Alarcón y los otros 2 trabajan con él en la comuna. Quemar urnas no es fraude, es delito. Claro. No tienes nada que ver con el fraude. Te cuento un dato. Cuando Gendarmería intervino antes de ayer en un caso de una persona que quiso entrar a la Junta Electoral con votos metidos adentro de sus ropas para poder, cuando se abra la urna y se haga el conteo voto por voto, tirar esos votos al aire y quede impugnada la mesa, no sabían quién era, porque no era ni fiscal, no era autoridad de mesa. Ayer se confirmó quién era y trabaja para Macri en Tucumán, trabaja para Cano en Tucumán. Se llama Darío Cabezas y es un ferviente militante del sector de Cano y de Macri en la provincia. Mira, uno de los tantos, digo, ¿no? Pues hay uno que quemó urnas en Sargento. Sí, uno que quemó urnas y que tampoco los medios, el grupo Clarín no lo difundió. Claro. Hay que imponer un poco el sentido común. Hace 2 semanas el Frente para la Victoria en las PASO ganó en Tucumán por 15 puntos. Sí, en 2 semanas los electorados no cambian tanto. Cano en Tucumán, que probablemente gane la elección frente a Mansur. ¿Cómo se fue preparando el escenario antes de cantar fraude? Casi un mes antes de las elecciones ya empezaban con esto. Según Cano se pergeña un fraude. Y hay mucha preocupación de Cano en Tucumán por el tema de cómo están ya armando un mini o maxi fraude en Tucumán.
Tucumán. El 11 de agosto, esta legisladora del PRO dice, el 23 del 8, evitar el fraude en Tucumán, lleva tu voto, nosotros te lo enviamos. Todavía no habían sido las elecciones, pero ya estaban hablando de que iba a haber fraude. Vemos entonces que es la profecía autocumplida, alguien que dice que va a pasar algo y lo provoca él mismo. También es cierto que cuando un niño, cuando pierde, tiene una actitud agresiva y se enfada, esto hay que cortarlo de raíz. Que nos pongamos de acuerdo y que el 25 de octubre en la Argentina se vote con voto electrónico. Cada vez que pierden denuncian fraude, no es por un sistema electoral. Digo, con este sistema, Massa, que se estaba quejando, ganó en 2013 y estaba muy contento. Y no hablaba del sistema. ¿Fue Massa en la provincia de Buenos Aires que dijo hay que terminar, no es posible el fraude? Terminemos con el cuento de que en la Argentina se hace fraude. Y no empecemos con ese juego que lo único que le hace es daño a la democracia. Y no empecemos con ese juego que lo único que le hace es daño a la democracia. Creo que cabe la responsabilidad, todos los que nos compete, acatar la voluntad popular. No hubo comicio directamente. Que en Tucumán no ganó nadie. Me parece a mí es que a algunos no les gusta cómo vota la gente. Si no te gusta cómo vota la gente, en realidad no te está gustando la democracia. Yo creo que hay también una estrategia del arco opositor de generar climas, desgastar, generar situaciones de tensión. Un asesor de Cano, ¿sí?, el candidato a gobernador de la oposición en Tucumán, que perdió, se llama Nicolás Salvatore, escribió en su Facebook. Publica esto el 25 de agosto. Tengo una propuesta para Tucumán. Paso 1. El pueblo tucumano, lejos de abandonar en paz la plaza, se arma con bombas molotov, cascotes, palos y honderas. Paso 2. Incendian la casa de gobierno, rompen todo. Si esta propuesta le parece poco republicana, tenés una opción: dejar que gobierne Mansur. Hay gente que está llamando a la sangre en un país absolutamente pacífico. Una editorial de Morales Solá, y ayer se llamaba Violencia y Sangre. Dice Morales Solá, un viejo presagio sostiene que el kirchnerismo no se irá del poder sin violencia y sangre. Es de terror. Macri anticipó que puede suceder lo mismo en el Chaco y en las elecciones presidenciales. Esto es un llamado de atención enorme para el gobierno acerca de lo que va a pasar en el Chaco y lo que va a pasar el 25 de octubre. Porque ve anticipar una nueva derrota para él. Las cosas no le estaban saliendo como pensaban. Y el pueblo tucumano votó para adelante, no quiso votar para atrás. La propuesta del ajuste, de dejar todo liberado al mercado, que propone Macri, eso no va más. Los intereses que hoy están enfrentando este proyecto no van con nombre y apellido en las listas. Tienen representantes o gerentes en las listas, pero están afuera. Cuando Wall Street se pone contento, muchachos, preocupémonos, porque cada vez que se pusieron contentos ellos, a nosotros nos fue muy mal en la Argentina. Ya hubo comicio directamente. Que en Tucumán no ganó nadie. Bueno, no metan a los niños en esto, por favor. Juan Caballé, ojo, Wall Street no quiere la cámpora, te lo habíamos dicho. Menos mal, menos mal. ¿Qué cosa? Bueno, Tucumán. No, creo que es un hecho grave. Me parece que no es menor lo que está haciendo la oposición, porque fíjate que proviene de un partido centenario que superó los 100 años y que siempre hacen alarde de ser muy institucionalistas, ¿no? y democráticos y republicanos. Como si otros no fuéramos, ¿no? Claro, no fuésemos. Lo cierto es que lo que están haciendo es bastardear la democracia. Esos mismos que hablan de las instituciones son los mismos que la denostan cuando no tienen resultados favorables. Y en esto de la consolidación de la democracia que se viene construyendo desde el 83 a la fecha, me parece que hace falta un compromiso democrático más nítido por todos los actores sociales. Es decir, cuando nosotros tenemos corridas cambiarias, tuvimos 9 en estos 12 años, evidentemente atrás de eso hay un deseo de perjudicar a la democracia y a las instituciones. Cuando tenemos actitudes como estas, de querer ensuciar una elección, de no querer reconocer un triunfo electoral del contrincante en términos políticos, también se está bastardeando la democracia. Y yo quiero remarcar cuál fue la actitud de Néstor Kirchner en el año 2009,
cuando por poquitos puntos perdió con Narváez. Sin embargo, cuando Néstor en esa noche en el búnker salió a reconocer la derrota, dijo, perdimos porque no profundizamos. Entonces, la oposición, el radicalismo, Macri, tendrán que evaluar ellos mismos cuál fue el factor por el cual no pudieron tener la cantidad de votos suficientes para ganar elecciones. Incluso dentro de la tradición del radicalismo hay casos muy honrosos, a diferencia de estos personajes que esmerilan la democracia. Yo recuerdo la elección del 2007 de Capitanich, cuando le gana por menos de 1000 votos a Rosas. Y Rosas, a la noche, salió en conferencia de prensa y aceptó la derrota. Digo, ahora, este radicalismo de Alvear, de Macri, que nada tiene que ver con la mejor tradición radical de Alfonsín, de Irigoyen, da vergüenza, porque lo único que hacen es denostar sus propios principios. Ellos, los institucionalistas, los republicanos, están contradiciéndose flagrantemente, y eso me parece que merece el repudio de todos. Claramente. Edgardo. Y a mí me llamó la atención, hablando de alguien que aparece en el informe, la nota de Morales Solá en La Nación. Es tremendo, que empieza en el clásico tono de estos últimos tiempos por reprocharle a la oposición, diciéndole no se pronunciaron contra el sistema electoral cuando todavía había tiempo. Yo subrayé, cuando había tiempo, subrayé porque quiere decir que ahora no hay tiempo. Pero no hay ningún problema, ¿eh? Morales Solá al final dice, ahora hay tiempo, ¿cuánto puede llevar a aprobar una ley? Y hace el razonamiento, comisiones, 3 semanas. O sea, Morales Solá da por resuelto un supuesto cambio electoral 60 días antes de una elección por la sanción de una ley. La organización del comicio, la garantía de la transparencia del comicio, que es tan compleja o más con un sistema como el que propone la oposición, que el que hoy tiene vigente, no hay ningún problema. El nivel de fruta que tiran es desbordante, porque solamente puede morder el anzuelo alguien que está totalmente convencido de que la única forma es la doctrina salvadora de la Argentina, es la doctrina Salvatore. Salvatore. Es decir, ir a quemar las casas de gobierno de Chaco, donde haya elecciones se queman todas las casas de gobierno. Esa es la verdadera doctrina. Cambiar el sistema electoral 2 meses antes por medio de una ley que se aprueba en 3 semanas, o sea que quedan 3 semanas más después de que se aprueba el cambio para implementar toda una transformación del modo de votar que lleva meses para que realmente se garantice, cosa que dudosamente quieran ellos, la transparencia electoral. La transparencia electoral, esos tipos y sus ancestros la han demostrado en los años de proscripción entre el 55 y el 73. Ese es el verdadero sistema electoral que les gusta. Están a punto de salir con un cartelito que diga boleta único muerte, una cosa por el estilo. Bueno, el optimismo ignorante de Massa creo que es el que los está llenando de ímpetus. Querida Cintia García. Claro, no es realmente se escudan en ese planteo del cambio electoral, de boleta única. Yo creo que el mejor aporte que puedo hacer hoy es una mini crónica porque vengo de Jujuy, ¿no? Estuve en Jujuy cubriendo un evento, una fiesta popular de decenas de miles de chicos, de pibes, de gente en Jujuy, porque la Tupac Amaro, la organización social que lidera Milagro Sala, hace un festejo popular del Día del Niño. Y entrevisté a Milagro Sala y entre otras cosas le preguntaba ella como dirigente del NOA sobre la relación en Tucumán. Y Milagro, y lo tienen muy claro, porque aparte en Tucumán Gerardo Morales, que hace campaña con la misma estrategia primero de la destrucción de la Unión Cívica Radical y ese reproche, ¿no? Y de lo que queda de la Unión Cívica Radical en esa implosión que generan Sanz y la alianza con Macri, y las particularidades de las relaciones entre Morales Solá, Cano, esa confluencia opositora. Y bueno, están... Digo, la distancia es abismal entre los sectores populares que pusieron el voto en las urnas, sectores muy mediatizados o en contra, digamos, políticamente en contra, que conforman un núcleo de clases medias también en Tucumán capital, donde la oposición ganó, o en San Salvador de Jujuy, donde, por ejemplo, el gobierno es de la Unión Cívica Radical. Hay una confluencia en el norte de que el pueblo sabe lo que está pasando y que también es cierto que hay...
planteos y advertencias de todos los ataques desestabilizadores, mediáticos que están en ciernes, ¿no? O sea, lo charlaremos otro día, pero la estigmatización de la Tupac Amaru y de Milagros Sala, acusándolos de asesinatos de un muchacho, de un militante, que la causa ya está clara, a punto de ser aclarada en su totalidad, que no tiene que ver con una muerte política, pero digo, esto es un ejemplo como lo que ocurrió en Tucumán. Y otra vez la mirada de las organizaciones sociales de ocupar el territorio, ¿no? de tener presencia en el territorio, y cómo los votos desmitifican y sacan la verdad en los resultados, que por supuesto se van a negar a aceptarlos, pero la negación de esa aceptación no es una negación, no está siendo una negación pacífica, está siendo una negación violenta, y eso es lo preocupante. Es restregarse con la vida el paladar. Vamos a ir a un corte en 678 y ya volvemos con Juan Cabaldier. Hoy es tiempo de estar con los que más necesitan. El Gobierno Nacional decidió las siguientes medidas para los afectados por las recientes inundaciones. A los jubilados o pensionados que reciben el haber mínimo se les otorgará un suplemento excepcional de 8.598 pesos con 12 centavos. A los titulares de la asignación universal por hijo y asignación por embarazo se les duplicará el monto de la asignación. A los titulares de la prestación por desempleo se les duplicará el monto asignado durante 3 meses. Las asignaciones familiares por hijo con discapacidad y prenatal se duplicarán por 3 meses. También a los jóvenes del programa Progresar se les duplicará el monto durante 3 meses. Personal de ANSES se encontrará en las zonas afectadas. Para consultar por los puntos de contactos, www.damnificados.anses.gov.ar. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.